iniciar, vamos a colocarnos en pie para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, buen Dios, gracias Señor por darnos un día más de vida y porque nos trajiste hasta acá a la iglesia para adorarte, santificarte y escuchar de tu palabra para así poderla predicar en otros lugares. Haz que todas las visitas y aquellas personas y hermanos que vienen a la iglesia lleguen con bien y que tú los puedas proteger y podamos aprender. En el nombre de Jesús, amén. Para comenzar el servicio de canto de esta noche vamos a cantar el himno número 186. Hace años escuché del Himnario Nuevo. Himno número 186. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, y confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. Ya que somos muchos, vamos a colocarnos en pie y vamos a darle la bienvenida a aquellas visitas o hermanos que nos están acompañando con un abrazo, un saludo. Vamos a ver, los de esta banca, vamos a colocarnos en pie, vamos a darnos la bienvenida a todos. Eso, vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que están llegando a nuestro templo. Ahora vamos a entonar el himno Padre Amado, que es el
recuerda el Padre amoroso que nos cuida y nos protege en todo momento en el cielo. En este momento, para continuar, vamos a cantar el himno Brilla en el cielo, con alegría como lo venimos haciendo hasta ahora. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Por tu pureza, examina mi vida y perdóname, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu amor trae paz y amor. Ven como el sol, en justicia y misericordia, brilla Jesús, danos Gracias. Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo pasaron el día? Gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de anoche, que trataba acerca de los beneficios de la música en la salud. Hoy vamos a tratar un poco acerca de eso, pero más a la salud espiritual, que también es muy importante, porque si tenemos buena salud espiritual, vamos a tener salud física también. Bueno, repasando el concepto de buena música, recordamos lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses, que todo lo que fuera puro, honesto, todo lo que fuese digno de alabanza, en esto pensar, ¿verdad? El salmista en el Salmo 13, versículos 5 y 6, nos dice: mas yo en tu misericordia he confiado, se alegrará mi corazón en tu salud. Cantaré, Señor, porque me ha hecho bien. Qué bonito este versículo. Él dice que está confiado. Cuando estamos confiados, ¿cómo estamos? Tranquilos, ¿verdad? No tenemos ninguna preocupación. Es una salud no solamente física, sino también mental y espiritual. Es una salud integral, una salud completa, la salud que Dios quiere de nosotros. Los beneficios de la música en cuanto al tema espiritual, uno de los principales es que eleva los pensamientos hacia Dios. La sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas dice que se empleaba la música en el antiguo Israel con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble
y enaltecedor, para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Cuando cantamos, debemos hacerlo con un espíritu agradecido. Otro beneficio es que fija las lecciones en la mente. Dice que mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas, entre ellos los 10 mandamientos. Dios había ordenado que se les colocase música para que los niños pudieran aprenderlo con mayor facilidad. Fortalece la fe. En el libro de la educación dice: de ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades en el camino. Aquí está hablando del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Se calmaba el espíritu inquieto y turbulento, se inculcaban en la memoria los principios de la verdad y su fe se fortalecía. En los momentos de desánimo, cuando nos vengan problemas o que lleguen pensamientos como, concha, que yo estoy orando pero Dios no responde, o sea cual sea la situación, en vez de darle cabida a esos pensamientos, cantemos, demos un canto de alabanza a Dios y veremos cómo las dificultades bajan la intensidad. Quita poder a la tentación, muy importante esto. Dice que cuando cantamos el enemigo se aleja, cuando alabamos a Dios las tentaciones pierden su poder, la vida adquiere un nuevo significado y un nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras almas. O sea que según este tema, una canción nos puede cambiar la vida. Un himno puede hacer una gran transformación en nuestro corazón. Aquí dice que es una oración. Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Aquí vemos la importancia que deberíamos darle a cada canto, ¿verdad? Cantar con el entendimiento y con el corazón, saber lo que estamos cantando y meditar en la letra. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Para poner un ejemplo, cuando alguien necesita refugio, podemos cantar un himno como este. Pero ya va, para que todos estemos concentrados, yo voy a invitar a la congregación a que nos coloquemos de pie para que todos estemos atentos a la letra tan preciosa que tiene este coro. Eterna roca en ti, Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Cuando necesitamos refugio, cuando necesitamos un amigo, podemos cantar un himno como este. Amigo fiel en Cristo, alivio Él me da, me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo, ya cercano siempre está. Así moramos juntos, Jesús y yo. Bueno, quiero terminar la reflexión de esta noche con un pensamiento que dice: vi que cantar a la gloria de Dios muchas veces ahuyenta al enemigo, y alabar a Dios lo derrota y nos da la victoria. Vemos cuán importante es la música en la vida del cristiano y saber elegir qué tipo de música debemos escuchar. Bueno, espero que el Señor nos bendiga y buenas noches.
así como estamos, antes de que nos sentemos, vamos a cantar nuestro mismo tema. A ver, es facilito. Son 2 semanas. Así que ya para el viernes o sábado, listo, ya no lo sabemos. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido por tu carga en el olvido, y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. ¿Otra vez? Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido por tu carga en el olvido, y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu día. Prueba con Jesús, tus heridas sanarán. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, te heridas sanarán. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Nadie te amará a ti así como Jesús. Como Jesús. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre bueno, Dios eterno, santo y misericordioso, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque después de un día de faena y de labores hemos venido a esta oración para escuchar tu voz. Anhelamos hacer tu voluntad y queremos de todo corazón ser triunfantes en Cristo Jesús. Háblanos a nuestro corazón y permita que los pasos de aquellas personas que vienen aún en camino sean guardados para que puedan llegar con bien hasta aquí. En Jesús y por su mérito les suplicamos estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Ya hoy es nuestra segunda noche, gracias, la segunda noche de conferencias, tercer día, segunda noche, y estamos felices de verles nuevamente aquí en la iglesia central de Barquisimeto.
y les damos las bienvenidas a todos los visitas, a todos los hermanos que nos acompañan y a nuestras visitas que hoy nuevamente están con nosotros. Y anoche leímos un texto muy hermoso que nos hablaba de ser victoriosos en Jesús, y hoy quiero mencionarles otro rápidamente que también se encuentra en Corintios, pero en Segunda de Corintios, muy parecido al de ayer, que dice: gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. No solamente Él nos hace triunfantes, sino que una vez que somos triunfantes, somos como un perfume que vamos dispersando por todos lados. Y es inevitable, porque la gente lo nota y nosotros compartimos. Así que los que hoy estamos aquí reunidos, tanto los hermanos de la iglesia como nuestras visitas, nuestros amigos que nos están acompañando esta noche, están aquí para eso, para ser triunfantes en Jesús. Y tenemos a varias personas que hoy nos acompañan por primera vez. Tenemos al señor Héctor Blanco. ¿Dónde está el señor Héctor Blanco? O el amigo Héctor Blanco, que está. ¿Puede colocarse en pie, por favor? Está Emily Cordero. Queremos verle en pie también. Bienvenida. Está Ronald Pichardo. Bienvenido, Ronald. Morelva Vázquez. Bienvenida, Morelva. Jacqueline Abreu. Jacqueline Abreu. Colóquese en pie, por favor. Queremos verle, queremos conocerle. Bienvenida, Jacqueline. Y Reina Peroso. Bienvenida, Reina. Pero también tenemos a amigos que vinieron ayer. Tenemos a Carmen Párraga, a Martina Virgüez, la señora Versilia, a Cornelio Reyes, a Manuel Querales, a María Perdomo y a Esmeralda. Estamos felices de verles nuevamente, a los que ayer vinieron y hoy vinieron nuevamente, y damos gracias a Dios, porque ayer oramos por ustedes, por aquellos que hoy debían venir y que el cielo traería, y hoy Dios los ha traído hasta aquí. Sean muy bienvenidos, y queremos entonar un corto canto para que la feligresía llegue hasta ustedes. No se sienten, manténganse de pie, porque queremos saludarles. No importa de dónde tú vengas, hoy Dios te recibe con sus brazos abiertos. Así que vamos a entonar todos, no importa de dónde tú vengas. Cantemos y vamos a saludar a nuestros amigos. No importa del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Queremos que las personas que hoy vinieron por primera vez se mantengan en pie, que nuestras chicas del protocolo van a hacer llegar hasta sus manos una revista de nuestra iglesia llamada Prioridades. Esperemos que la disfruten, que puedan leer cada uno de esos artículos, que será de beneficio para su vida. Y queremos hoy, como prometí ayer, hacer entrega de este libro y premiar a aquella persona que hoy fue consecuente y vino por segunda vez. Pero queremos que esa persona que se lleve este libro sea la persona que vino ayer por primera vez y hoy vino por segunda vez, pero que fue la primera que llegó. ¿Quién fue esa, Marta? La señora Carmen. La que está de primera. Ok, queremos ver a la señora Carmen en pie. Señora Carmen, este libro es para usted. El camino a Cristo. Esperamos que los disfrutes y que sea de bendición para usted y también para su familia. Gracias a usted. Queremos, como ayer, en este momento tener un instante de comunión con el cielo, que es un momento de oración. Como ayer dijimos, vamos a tener un motivo de oración cada noche. Anoche oramos por nuestras visitas, por las que ayer vinieron y por las que debían venir hoy y todos estos días.
Cristo en su palabra dice, oren unos por los otros. Hoy queremos orar por el siervo que Dios ha escogido para traer su palabra hasta este lugar. Queremos orar por nuestro pastor Samuel Latuche, porque queremos rogar al cielo, derramar nuestra alma para que el cielo lo utilice poderosamente y además su cuerpo sea mantenido en salud, sus cuerdas vocales, su voz sea poderosamente protegida por el cielo. Así que en este momento vamos a inclinar nuestro rostro y allí vamos a orar por esta petición, por este motivo, por nuestro pastor Samuel Latuche. Oremos. Padre bueno, Dios santo y misericordioso, te alabamos y te glorificamos. Padre bueno, gracias porque tú siempre has tenido hombres dispuestos para pregonar tu palabra. Hombres que no se venden, que no se doblegan ante las circunstancias adversas y que continúan su camino porque así tú se lo has pedido. Y queremos poner en tus manos en este momento a nuestro pastor Samuel Latuche. Usted lo ha traído hasta aquí, usted lo escogió para que estuviera en esta iglesia y trajera este mensaje de salvación, de esperanza, de paz y de amor, para que muchos, tanto hermanos de la iglesia como personas que no te conocen, puedan llegar a creer en ti, a tener fe en ti, a conocerte, para poder seguir el camino de la vida, pero siendo siempre triunfantes en Cristo. Por favor, Padre, toma su vida, toma su mente, su corazón, sus órganos, todo su cuerpo y úngelo con el poder de tu Santo Espíritu de manera integral. Gracias, Padre, por escucharnos y gracias porque respondes nuestra oración. En Jesús y por su mérito santo le suplicamos estas cosas. Amén. Hermanos, queremos también recordar que hoy ya tenemos nuestro baúl aquí para las peticiones. En la puerta, el personal de protocolo estaba entregando unos papelitos en blanco para que allí nuestras visitas y nuestros hermanos puedan colocar peticiones de oración, ¿sí? Y al finalizar la actividad, usted pueda pasar y depositarlo allí. Ese papel va a estar allí guardado, cerrado, nadie lo va a leer. Eso es entre usted y Dios. Y el último día de nuestra campaña, el sábado 12 de abril, Dios mediante, vamos a llevar esas peticiones a la parte posterior de nuestra iglesia y allí la vamos a quemar. Y esas peticiones de manera simbólica van a subir hasta el trono de la gracia. Ya están siendo escuchadas por el cielo, pero en ese momento vamos a hacer ese hermoso acto simbólico. Así que invitamos a cada visita, a cada hermano también que quiera depositar su petición allí. Aquí está el baúl. Al final de la actividad puede pasar y depositarlo usted mismo. El tema de hoy, lunes 31, es arrepentimiento para vida. Así que preparemos nuestro espíritu y estemos dispuestos para escuchar la voz de Dios, que en esta noche nos trae un mensaje para nuestras vidas y para nuestro fortalecimiento espiritual. Bien, para la honra y gloria de Dios, voy a tocar un himno que se llama En Jesucristo, mártir de paz.
Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Allí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre por siempre. En esta noche te damos gracias porque nos permites estar delante de tu palabra para abrirla. Y al leer pasajes, lecciones de las Sagradas Escrituras, permite que puedan influenciar positivamente en nuestras vidas para que se produzcan transformaciones necesarias, para que podamos ver ventanas que nos permitan mirar la opción saludable que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. En esta noche bendice a todos los hermanos que nos reunimos en este lugar. Que la compañía de tus santos ángeles esté con nosotros, para que a través de la influencia, el poder del Espíritu Santo, nuestros corazones puedan ser subyugados por tu palabra y podamos abrir la puerta para que tú puedas entrar y puedas morar con nosotros. Permite que nuestra vida cristiana cada día pueda seguir avanzando de victoria en victoria y que la lucha que probablemente tenemos, que hemos estado batallando durante años para vencer, podamos definitivamente levantar la bandera de Jesucristo como un símbolo de victoria, dando testimonio poderoso de que tú has producido verdaderas conversiones en nuestro medio. Hay amigos y hermanos que probablemente han venido a este lugar buscando aliento, buscando nueva opción, nueva vida. Permite que tú puedas proveérsela, Señor. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estuvimos hablando acerca de la fe. Y dijimos que el llamado de Dios era a que nosotros pudiésemos ejercer la fe. Una fe genuina, verdadera, sincera. Pero también el llamado de Dios junto con la fe es a que nosotros podamos
experimentar un verdadero reavivamiento y podamos vivir una experiencia de arrepentimiento verdadero, genuino. Por eso encontramos allí en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, el capítulo número 17, el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado de Dios a la vivencia de fe, pero unido a eso, una experiencia de arrepentimiento. Es importante que nosotros podamos analizar de dónde venimos y puedas hacerte preguntas en la vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te ha permitido nacer en el hogar donde naciste? ¿Por qué Dios te ha permitido nacer en este tiempo, en este país? ¿Por qué Dios ha permitido que tu idioma sea el que tienes ahora? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Y al hacernos esas preguntas, podamos también analizar dónde nos encontramos y podamos mirar lo más profundo de nuestro corazón y saber en qué episodio de la vida nos encontramos, qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos desarrollado en nuestra vivencia con Jesús. Y en ese escenario de análisis personal, inmediatamente nuestra mente puede proyectarse y saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Pero en medio de todo esto, Dios hace una invitación al arrepentimiento. Yo recuerdo que en una oportunidad mi primer sermón en una conferencia de niños era acerca de este tema, el arrepentimiento, y todavía lo recuerdo. Tendría unos 7, 8 años. Pero cuando nosotros analizamos la Escritura, encontramos que la predicación de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento. Y Juan el Bautista, que fue llamado a preparar el camino para que las personas pudiesen entender al Señor Jesucristo, para que en el momento de su venida la gente pudiera ver a Jesús como el Mesías prometido. Por eso Juan el Bautista reiteradas veces en su mensaje decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el hombre por quien nosotros hemos estado esperando. Y dice la palabra de Dios que el mensaje concentrado de Juan el Bautista, allí en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Era un llamado al arrepentimiento. También encontramos que el mensaje del Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 4, el versículo 17, al igual que el mensaje de Juan el Bautista, Jesucristo reiteradas veces llamaba a las personas al arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero decirles, queridos hermanos, que aunque el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje del Señor Jesucristo, era oportuno para ese tiempo,
las palabras de Juan el Bautista y las palabras de Jesús viajan a través del tiempo y se hacen presentes y necesarias entre nosotros, haciéndonos un llamado sincero, verdadero, al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquel entonces, el reino de los cielos se refería a la presencia del Mesías. Se refería al momento cuando Jesús había llegado a cumplir la misión de morir por la humanidad. Pero ahora, en este tiempo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, que trabaja incansablemente llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a una experiencia con Jesús, porque el tiempo está cerca. Y esta semana vamos a estudiar en uno de los temas, vamos a ir entrando en la temática profética y vamos a mirar los tiempos en que vivimos, porque verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el mensaje de Jesús, en esencia, en el libro de San Lucas, el capítulo 5, versículo 31, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. El llamado de Dios, un llamado al arrepentimiento y a la confesión de los pecados para recibir el perdón del cielo. Llamado al arrepentimiento. Pero, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras en cuanto al mensaje que también se proclamó allá en el día del Pentecostés? Los discípulos habían estado preocupados por la partida del Mesías, pero Jesús les había prometido que el Espíritu Santo estaría con ellos. Y quiero decirles, hermanos, que el Espíritu de Dios, cuando trabaja con el pueblo, con la iglesia, cuando el Espíritu de Dios hace su obra y nosotros permitimos que el poder de Dios a través de su Espíritu trabaje, suceden verdaderas conversiones en nuestro medio. El llamado en el día del Pentecostés, allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La gente había estado confundida en cuanto a la llegada del Mesías. No habían entendido que Jesucristo había venido a cumplir con la misión de salvar a la humanidad. Y entonces el apóstol Pedro, en ese gran acontecimiento, el día del Pentecostés, a través de la influencia del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo, a través de su Espíritu, les habló acerca del Mesías y les dijo: a ese hombre a quien ustedes crucificaron, Dios le ha colocado a la diestra del trono de la majestad. Y ellos se preocuparon, se angustiaron y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Era necesario que ellos pudiesen hacer un cambio, que ahora pudiesen considerar al Mesías, a aquel que habían crucificado, a Jesucristo, como el Salvador, como el que había de redimir sus vidas y que ellos debían aceptarlo. Pero el mensaje de los apóstoles, de los discípulos del Señor, no solamente el arrepentimiento era para el perdón de los pecados, sino que el arrepentimiento era para que se experimentara una verdadera conversión, porque el arrepentimiento está relacionado con la conversión. Y la conversión es ese cambio, ese giro de 180 grados, cuando nosotros
cambiamos el rumbo de vida. Llevábamos un rumbo incorrecto, pero ahora hacemos un cambio de vida y entonces comenzamos a caminar en la verdadera senda de justicia. Por eso es que el mensaje de los discípulos en la continuidad del llamado al arrepentimiento dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados. Dice aquí perdonados, ¿o qué dice? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando se habla del arrepentimiento, está profundamente relacionado con la conversión, con el cambio. Pero producto del arrepentimiento y la conversión, dice la palabra de Dios que todos nuestros pecados no solamente serán perdonados, sino que serán borrados. Y en esa experiencia de cambio, en esa vivencia de cambio, dice las Sagradas Escrituras que vendrán los tiempos de refrigerio. ¿Y saben a qué se refiere la Biblia cuando habla de los tiempos de refrigerio? Se refiere precisamente al descenso poderoso del Espíritu Santo. Esos son los tiempos de refrigerio. Hay uno de los temas de esta semana que vamos a hablar sobre esto, porque cómo es que el Señor trabaja y cómo ha de desarrollarse los acontecimientos en cuanto a lo que sucede en el borramiento de nuestros pecados en los atrios celestiales. En los atrios celestiales donde hay registro de nuestras vidas, el Señor en la invitación de llamar al arrepentimiento, la conversión, para que nuestros pecados sean borrados, la iglesia se dispone para recibir con contundencia el poder del Espíritu Santo, los tiempos de refrigerio, y eso capacitará y preparará el escenario para que Jesús venga por segunda vez. Pero vamos a mirar qué significa el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del latín, pero cuando miramos el original griego, la palabra en griego que la Biblia utiliza para referirse a arrepentimiento es metanoian. Es una palabra compuesta de meta, es una preposición que significa después. Y noian o naos en griego se traduce como mente. Por lo tanto, el arrepentimiento se refiere a un cambio de ¿qué? A un cambio de mente. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, en la mayoría de sus ocasiones se refiere a un cambio de mente. Seguramente cuando Juan el Bautista llamaba a las personas al arrepentimiento, cuando Jesús, los discípulos, llamaban a las personas al arrepentimiento, le estaban llamando a una experiencia donde su mente pudiera ser llenada de la palabra de Dios, donde su mente pudiera cambiar, porque la mente es la que nos produce a las acciones, nos conduce a las acciones. Bien, el apóstol Pablo, cuando hizo referencia a la verdadera experiencia del cristiano, hizo alusión a la mente, a la transformación de la mente, al cambio de mente. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2, Pablo, haciendo alusión a aquel momento cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dijo lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí comienza Pablo. ¿Vuestro culto qué? Racional. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No dicen amén? Tremendo esto. Es muy importante que esto suceda en la experiencia del cristiano. No solamente la conformidad a este siglo. Cuando el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, se refiere a la adaptabilidad. Yo recuerdo en una oportunidad que trabajé en una panadería, cuando estaba estudiando, y me tocaba acomodar la masa en el molde. Y cuando yo colocaba la masa en el molde, luego me tocaba llevar la masa a un lugar que se llamaba la cámara de fermentación. Y allí se esperaba que la masa, junto con la levadura, que era uno de sus ingredientes, pudiese crecer. Y entonces la masa se adaptaba al molde, se conformaba de acuerdo a la forma del molde. Si el molde era rectangular, por supuesto el pan iba a ser rectangular. Si el molde era redondo, por supuesto el pan iba a ser redondo. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la conformidad de este siglo, él está refiriéndose a que no nos adaptemos a este siglo, sino antes bien, buscad la transformación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué es lo que Dios desea contigo? Es necesario que podamos en un culto racional entender a través de la palabra de Dios cuál es el propósito divino. ¿Estamos claros con eso? Por eso el apóstol Pablo habló de esto. Pero, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento o cuál es el falso arrepentimiento? El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 7, el verso 10, dice la palabra de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Y ahí encontramos la palabra metanoian. Yo la coloqué allí. Arrepentimiento para salvación. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo de un arrepentimiento que no es genuino, que no es verdadero. Porque dice de que no hay que arrepentirse, y utiliza la expresión en griego metamelestai, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto, la expresión metamelestai es un simple remordimiento. Es como cuando usted comete un acto pecaminoso y simplemente siente remordimiento por lo que hizo. No se siente a gusto, no se siente cómodo por lo que hizo. Y entonces viene la tristeza del mundo. Se siente triste por lo que hizo. Pero el apóstol Pablo hizo la distinción acerca de esto, diciendo que la tristeza según Dios, porque el verdadero arrepentimiento se enfoca precisamente a la relación con Dios. El verdadero arrepentimiento no busca excusas, no se enfoca a las cosas de este mundo, no se enfoca a las circunstancias o se justifica. Es como cuando una vez conversaba con una persona y me decía, bueno, pastor, ¿no se ha dado cuenta usted que los grandes hombres de la Biblia han pecado? Ellos han caído en pecado también. ¿Por qué entonces yo no voy a caer en pecado? Autojustificándose, buscando excusas. Ese es un simple remordimiento y no un verdadero arrepentimiento. En las Sagradas Escrituras, aquel momento cuando el Señor Jesucristo estaba en los últimos momentos de su vida en esta tierra,
2 discípulos de él lo traicionaron. Pedro lo traicionó 3 veces, lo negó 3 veces, mientras que Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Y dice el relato bíblico que Pedro, después que negó al Señor Jesucristo 3 veces, él pudo contemplar la mirada de Jesús, una mirada que verdaderamente le transmitió un mensaje donde su corazón se compungió, donde su vida no podía seguir siendo la misma, y salió despavorido, corriendo a encontrarse en un lugar solitario donde lloró amargamente, profundamente arrepentido por haber traicionado a su maestro. Mientras que Judas no. Judas, simplemente lleno de remordimiento, fue a donde los líderes religiosos de la época y les dijo: mira, yo he entregado sangre inocente y quiero devolverles el dinero, aquí está el dinero, y tiró las piezas de plata. Y ellos dijeron: no podemos hacer nada, ya lo que tú hiciste, hecho está. Y fue tanto el remordimiento de conciencia que no pudo con él, el sentimiento de culpabilidad lo inundó, la depresión fue contra él, a tal punto que fue y se suicidó. Entonces, queridos amigos, en primer lugar, el arrepentimiento está relacionado con Dios. No se adapta a las condiciones de este mundo. No podemos nosotros sentir tristeza por el mundo. Antes bien, para experimentar un verdadero arrepentimiento, debemos enfocar nuestra mirada en nuestro Padre Celestial. Por eso es que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 5 y 7, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Se da cuenta que es un asunto de la mente. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿qué? Piensan. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El salmista David habló en una oportunidad en su experiencia acerca del verdadero arrepentimiento, que no se enfoca en las cosas de este mundo, no se enfoca en sí mismo, sino que coloca su mirada en Dios. Mira lo que dice el salmista David en el Salmo 42, del 6 al 11, dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Analiza un poco estas declaraciones del salmista David. ¿Estaba el salmista David abatido? ¿Estaba triste? ¿Estaba acongojado? Claro que sí. Pero en su experiencia de arrepentimiento, su fe no se basó en las cosas de este mundo, sino antes bien meditaba en Dios, pensaba en Dios. Por eso continúa diciendo el Salmo: pero de día mandará Jehová su ¿qué? Su misericordia. No podemos nosotros detenernos a pensar en las circunstancias. Quiero que te analices bien, querido amigo. Analiza tu vida, querido hermano. No podemos nosotros sentarnos a pensar en los escenarios y en las cosas de este mundo, que esa es la razón por la cual pecamos. No podemos pensar en eso. Tenemos que en medio del abatimiento mirar la misericordia de Dios. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces dice finalmente el salmista: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No te detengas y no te sientas abatido por la perplejidad del pecado que te ha asediado y te ha causado dolor, tristeza, sufrimiento. Antes bien, coloca tu mirada en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en la justicia de Dios, en la fe de Dios, y entonces mira a Dios como tu salvación y como tu redentor. Ese es el camino al arrepentimiento. Pero también podemos decir cómo es que nos arrepentimos, porque el apóstol Pablo también, dando argumentación a lo que estoy diciendo, él dijo en Romanos capítulo 2, el versículo número 4: os menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? ¿A dónde te guía? Al arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es el resultado que ejerce la palabra de Dios en la mente junto con el poder del Espíritu Santo. Quiero decirte, querido amigo, que el arrepentimiento es un don de Dios. No es algo que proviene de ti mismo, es algo que Dios coloca en tu corazón en la medida en que tú vas contemplando su benignidad, en la medida en que vas mirando a Jesús, en que vas aprendiendo de Jesús, en que vas conociendo a Jesús. Mientras más veas la perfección de Jesús, más imperfecto te sentirás y podrás vivir un verdadero arrepentimiento. También, siendo que el arrepentimiento es producto de la palabra de Dios junto al poder del Espíritu Santo, el arrepentimiento es aquel que juzga la transgresión y la concupiscencia. Mientras que el pecado nos asedia, mientras que el pecado nos afecta, el arrepentimiento, desde lo más profundo de nuestro ser, logra detectar la semilla de la concupiscencia. Y quiero explicarte sobre esto, porque el Señor Jesucristo, cuando Él presentó el mensaje allá, el Sermón del Monte, Él lo hizo de esta forma, hablando acerca de la ley de Dios, que es por medio de ella que podemos conocer el pecado, porque la ley de Dios nos permite conocer el pecado, nos permite saber en qué hemos fallado. Entonces el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús no estaba hablando acerca de que el pecado es simplemente un acto, el pecado es una condición. Y entonces el verdadero arrepentimiento te permite juzgar la concupiscencia, y entonces antes de cometer el acto de matar a alguien, el arrepentimiento detecta la semilla y entonces te aparta del acto. Porque Jesús dijo: no matarás, pero yo os digo que si alguno aborrece a su hermano, ya es culpable de homicidio. La ley dice: no cometerás adulterio. Dice allí: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta que es un problema del corazón? El verdadero arrepentimiento detecta el problema del corazón e inmediatamente se aparta para convertirse en un vencedor. No esperes cometer el acto del pecado para entonces después arrepentirte, porque ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento detecta el problema del pecado y entonces coloca su mirada en Dios, que es el único que puede ayudarle a ser un vencedor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora, quiero leer unas citas de un libro que se llama El conflicto de los siglos. En la página 516, porque este libro habla acerca de la verdadera conversión. Y está muy relacionado con lo que estoy diciendo, porque si nosotros como iglesia, la iglesia de la Odisea, estamos buscando crear las condiciones para que el Señor venga a buscarnos, quiero decirles, queridos amigos, que necesitamos experimentar una verdadera experiencia de arrepentimiento. Arrepentirnos de verdad. Recuerda que los discípulos en su predicación, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios los tiempos de refrigerio. Y dice más adelante, y Él os envíe a Jesucristo. Para que Jesús venga, es necesario que nosotros podamos experimentar un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo se produce eso? Dice la sierva del Señor en el libro El conflicto de los siglos, la página 516, dice, tal es el resultado de la acción de ¿qué? ¿El resultado de qué? De la acción del Espíritu de Dios. Y entonces dice, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y está hablando acerca de la acción del Espíritu Santo. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Es decir, que el verdadero arrepentimiento es un cambio, es una transformación. Y a eso el Señor te está llamando. El Señor te está llamando a eso, a un cambio de mente. Si antes te gustaba robar, ahora detestas robar. Si antes te gustaba adulterar, matar, ahora lo detestas. Porque el Espíritu de Dios ha hecho un cambio. Y si tú buscas a Dios, encontrarás la paz. Entonces dice la sierva del Señor, aquí dice, tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban a quienes, a los reavivamientos religiosos. ¿Queremos experimentar un reavivamiento, sí o no? Ahora, ¿pero dónde comienza? Comienza en nosotros. Queremos que vengan los tiempos de refrigerio, sí o no, pero comienza en nosotros. Allí comienza en nosotros. Ahora, noten ustedes que hoy en día muchas iglesias y muchas personas tienen un concepto errado del arrepentimiento, enfocando al arrepentimiento a estar lejos de la acción del Espíritu Santo, a estar lejos de la acción del poder de la palabra, de concentrarse en Dios. Está lejos de esos, sino antes bien buscando en otras cosas la vivencia de un verdadero arrepentimiento y conversión. Porque dice en esa misma página, dice el conflicto de los siglos, pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina
que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. Pensamos que el sensacionalismo, el espectáculo, es lo que va a crear las condiciones para el reavivamiento, para la conversión, para el arrepentimiento. Pensamos que eso puede ser así. Pero sigue diciendo la sierva del Señor, la llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Pensamos que eso es importante para el verdadero arrepentimiento, para la verdadera conversión. No es así. Sigue diciendo, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica. No les gusta estudiar la Biblia. Se aburren cuando estudian la Biblia. Y entonces manifiestan poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. ¿Cómo vendrá el reavivamiento a la iglesia? Y dice, el servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional, ¿qué dice? No tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Nota, querido amigo, que Dios, en la búsqueda del verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión de las almas, es una apelación directa a la fría razón, a la mente. Nuestra mente pueda ser llenada de la presencia de Cristo. Nuestro corazón sea llenado de Cristo y que nuestra mirada sea colocada en Cristo en vez de colocar nuestra mirada en los asuntos terrenales, en el sensacionalismo, en el secularismo, en la mundanalidad, en el espectáculo y todas aquellas luces que el mundo ofrece. Antes bien, poder colocar nuestra mirada en la palabra de Dios. Y yo te invito a eso. En el nombre de Jesús, yo te invito, es a la palabra de Dios, porque allí encontrarás el camino, allí encontrarás la salvación. Antes bien de participar de un ciclo de conferencia, yo te invito, querido amigo, a que tú puedas ser un asiduo estudiante de la palabra de Dios. Allí encontrarás verdaderos reavivamientos, conversiones, arrepentimiento. Allí serás un vencedor. Mira lo que dice este otro pensamiento en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 17, un llamado de Dios a la iglesia de la Odisea para que salga del estupor espiritual. Un llamado de Dios a la iglesia de la Odisea para que salga de la tibieza espiritual, para que defina su vida con el Señor, para que la iglesia de la Odisea no dependa de sí misma, para que la iglesia de la Odisea no dependa de sus propios méritos, considerando que puede llevar la experiencia de salvación por sí mismo, considerando que no necesita de Dios, porque no hay cosa tan terrible como el orgullo y la suficiencia propia en la experiencia del cristiano. Por eso es que dice en el mensaje de la iglesia de la Odisea, porque tú dices, ¿soy qué? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te das cuenta de tu condición? ¿Te das cuenta que necesitas un verdadero reavivamiento, un verdadero arrepentimiento?
Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? ¿Cuál es el llamado? Arrepiéntete. Y en ese escenario de llamado al arrepentimiento, es un llamado a la palabra de Dios. A sumergirte en este libro sagrado. Un libro que ha transformado mi vida. Yo nací en esta iglesia, hermanos. Yo crecí en esta iglesia. El Señor me ha permitido a mí ser tercera generación de adventistas. Mis hijos son la cuarta generación. Y doy gracias a Dios por eso. Pero el hecho de haber nacido en la iglesia no significa que ya tenga ventaja alguna para heredar la vida eterna. No hay ventaja en eso. Pero cuando yo era un muchacho que no tenía sentido mi vida, donde no sabía a dónde me encaminaba, en una noche cuando estaba perplejo y angustiado porque no sabía qué sería de mí, pude abrir este libro. Y recuerdo claramente que abrí el libro de Romanos, el capítulo 1, y vi allí la palabra de Dios. E impresionaron esos pasajes. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, mas el justo por la fe vivirá. Y más adelante seguí estudiando, y allí en ese momento, en esa búsqueda de Dios, me enamoré de este libro poderoso, de este libro sagrado que ha transformado mi vida a través de la palabra de Dios. Allí pude experimentar un verdadero arrepentimiento. Lo que antes me gustaba hacer, que era para mí importante, donde pensaba que era necesario, que eso era mi camino, ahora me di cuenta que ese no era el propósito de Dios para mi vida, sino antes bien tenía que hacer una conversión, tenía que hacer un cambio y seguir un rumbo de vida solamente dirigido por la palabra de Dios. Por eso es que dice este pensamiento, un libro titulado Reavivamientos Modernos, dice: donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguan su divino origen. El Espíritu de Dios acompaña el mensaje de sus siervos. Y dice lo siguiente: y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. Cuando entras a la palabra de Dios, comienza a despertar la conciencia, comienza a cambiar tu manera de pensar. Y mira lo que sucede. Estos creyentes hacían frutos dignos ¿de qué? De su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida como nuevas criaturas con Cristo, en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, porque la palabra de Dios junto al Espíritu Santo tiene poder, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Por eso Jesús está llamando a su iglesia en este tiempo. Está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y allí en el último mensaje, en el mensaje final, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque cuando encontramos en el mensaje a la iglesia de Éfeso, Jesucristo está dentro y camina dentro de la iglesia, pero ahora en el mensaje final ha pasado tanto tiempo, han pasado tantas cosas en este mundo, que Jesucristo ahora se encuentra afuera de la iglesia, fuera del corazón, pero Jesús sigue tocando la puerta y dice: he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena era la experiencia más importante para la familia del Antiguo Oriente en aquellos tiempos, en aquellas ocasiones. Era el momento cuando ellos lograban encontrarse en familia, se lavaban los pies, se sentaban junto a la mesa y era el momento cuando tenían una relación íntima. El hecho de que Jesús quiera cenar contigo es que quiere tener una profunda relación contigo y guiarte a una verdadera experiencia de salvación, a una experiencia de vida. Por eso es que dice arrepentimiento para vida. Si te arrepientes de verdad, si intentas meterte en la palabra de Dios, si estás dispuesto a pagar el precio, a vivir una vida con Jesús, mira lo que dice la promesa del Señor. Allí en el libro de Apocalipsis, el mismo capítulo 3, el versículo 20 y 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y allí viene la promesa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús te llama para que seas un vencedor. Jesús te llama para que vivas un verdadero arrepentimiento. Ahora yo pregunto a la iglesia en general, ¿estamos nosotros dispuestos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados? Arrepentidos y convertidos para que podamos tener una verdadera experiencia de salvación, para que seamos vencedores y finalmente podamos estar pronto en el trono con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo reinando por la eternidad, porque Él venció por ti. Has pecado, has cometido transgresión, concupiscencia en tu corazón, se manifiesta a diario. Pero Jesús, a través de la cruz, ha vencido el pecado y hoy te invita para que tú puedas vencer junto a Él. Arrepiéntete y conviértete. Ese es el llamado de Dios en esta noche. Queridos hermanos, el mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje para nosotros, para la iglesia de este tiempo. Si hay algo que todavía está por allí carcomiendo tu vida espiritual, si hay algo todavía por allí que no te permite caminar rectamente delante de los ojos del Señor, hoy Jesús te invita para que tú puedas afianzar tu fe en Él, te invita para que puedas abrir el corazón, para que puedas cenar con Él y puedas llevar un romance con Jesús por la eternidad. ¿Cuántos están dispuestos? Levantando su mano. ¿Están dispuestos, queridos amigos y hermanos? Si ese es vuestro deseo, entonces que Dios les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque nos llamas al arrepentimiento. Pero no solamente es un llamado, sino que es un regalo que proviene de ti por el accionar del Espíritu Santo y el poder de tu palabra en nosotros. Guía, Señor, a cada amigo, a cada creyente en esta noche, y que durante esta semana podamos ser testigos oculares de verdaderos arrepentimientos, verdaderos arrepentimientos y conversiones para la eternidad. El Espíritu de Dios sea evidente entre nosotros. Suplicamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche para todos.
Qué maravilloso privilegio saber que podemos ser vencedores y triunfadores en Jesús, ¿verdad? Pero para eso primero tenemos que probar con Él. Así que vamos a colocarnos de pie para cantar el himno tema. Prueba con Jesús. Aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar como Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas Él sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Nadie te amará a ti así como Jesús. Como Vamos a orar. Oremos. Padre bueno, Dios santo y misericordioso, gracias porque hoy nos has hablado en nuestro corazón. Permita, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en las mentes y en los corazones de los que hoy estuvimos aquí presentes y podamos experimentar un arrepentimiento profundo y genuino que haga que haya un cambio total en nuestras vidas y así podamos probar con Jesús para poder ser triunfantes en su nombre. Gracias, Señor, por escucharnos y le rogamos que guíe nuestros pasos hasta nuestros hogares bajo la protección de sus santos ángeles. En Jesús le suplicamos estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Les invitamos
muy cordialmente para mañana, para estar nuevamente en este lugar a partir de las 6:50 de la tarde. Damos gracias a todas aquellas personas que hoy nos visitaron, tanto aquí en nuestra iglesia como también por las redes sociales, por internet, y queremos verles mañana otra vez aquí en este lugar. Que Dios les bendiga y que tengan feliz noche. Todas tus heridas,